Buenas tardes. Antes de empezar, tómese 30 segundos para pedir la dirección del Espíritu sobre lo que vamos a escuchar el día de hoy, que sea el Espíritu revelándonos, que sea solamente un instrumento aquí en las manos del Señor para traer un mensaje que es de Él. La actitud en la cena del Señor. Vamos a desarrollar, como les venía contando, Primera de Corintios, estamos en el capítulo 11, de los versículos 17 al 34. Ahí nos vamos a ubicar. Primera de Corintios, del 17 al 34. Tema central, pues importante para nuestro entendimiento, el día de la cena. El día de la cena del Señor. ¿Qué quisiéramos desarrollar entonces en función del texto bíblico que encontramos? ¿Cuál es su principio? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Quién participa? Y el discernimiento que debemos tener. En eso gira ese versículo 17 al 34. En comentarnos, en explicarnos, en recordarnos cuál era el principio, de dónde se originó, cuál era el propósito de la cena del Señor, que recordábamos, cuál era el plan, quiénes participaron y quiénes participamos, pero sobre todo para nuestra reflexión y para nuestro día a día, el discernimiento que debemos tener en cada momento cuando participamos de la cena del Señor. De uno de los símbolos más especiales que como creyentes tenemos, aunque para iniciar el día de hoy quiero recordar anécdotas de reuniones que probablemente todos hemos tenido o hemos vivido. Entonces, como siempre el mensaje llega completo y llega para los que nos paramos aquí al frente sí, hay una instrucción, hay un principio, lo vamos a leer, vamos a ser muy pegados y fieles a la palabra, pero pues parte de unas reuniones, entonces le invita a uno a recordarse los propósitos de sus reuniones, cómo enfrenta esas reuniones uno en su día a día, cómo las enfrentaba antes, cómo las enfrenta otra, y yo he recordado varias de las que, pues en las que he participado toda mi vida. Entonces, recuerdo y les pido a ustedes que se pongan también en ese momento de recordar esas reuniones, no sé, compañeros del colegio, cómo fue ese momento, cómo ese momento en que se citaron, se prepararon, asistieron, compartieron, qué ambiente hubo, cómo se trataron, qué hablaron, cuál era el propósito, cuál fue el plan. Esas reuniones con compañeros de la universidad de pronto. Ya avanzaditos, de pronto son reuniones con amigos que tienen hijos, amigos que no tienen hijos, ese tipo de reuniones. O reuniones que de pronto proponemos de compañeros de trabajo, compañeros de oficina. ¿Por qué no recordar esos momentos de reuniones de fin de año, por ejemplo? Reuniones de fin de año en las empresas donde uno trabaja. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa dinámica actual del mundo también? ¿Cómo llegamos nosotros a esas reuniones? ¿Cómo somos invitados? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué reflejamos? Es parte de la reflexión que tenemos que hacer cuando pensamos en la cena del Señor. En una reunión de creyentes. Porque también lo que me llegaba por revelación es que no se trata de hablar de un momento específico, se trata de nuestro día a día. Entonces, si vamos a hablar de reuniones, si vamos a hablar de la cena del Señor, pues de una vez pongámonos en ese reto. Pensemos en todas nuestras reuniones, pensemos en todas esas situaciones que compartimos. Cómo lo estábamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo está propuesto desde el Evangelio que lo hagamos. ¿Cómo lo estábamos haciendo? De pronto algunos tenemos esas anécdotas de cómo lo hacíamos sin Cristo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué priorizábamos? ¿Qué buscábamos? ¿Qué pretendíamos? ¿Cuál era el propósito nuestro en esas reuniones? Probablemente muy centrada en nosotros mismos, en pasarla bueno, en charlar, en probar algo diferente. ¿Cómo lo hacemos ahora como hijos de Dios? ¿Lo hacemos siempre como hijos de Dios? ¿O solo es para los domingos y para los jueves? Esas reuniones, nuestra actitud hacia las reuniones, nuestro propósito en las reuniones. Y cómo nos lo pide el Evangelio que lo hagamos, que es parte de lo que vamos a estar reflexionando hoy. Aparte, como les decía, como eje central, la cena del Señor, cuál es su principio, cuál es su propósito, cuál es el plan y quién participa. ¿Sí? Sino que nos pide discernimiento, entonces el discernimiento tiene que estar en todos los aspectos de nuestra vida. Hace 8 días, nuestro pastor Raúl nos regalaba una profunda reflexión basada en la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo sobre 5 temas. Recordéis rápido de la semana pasada, nos habló de la necesidad de modelos correctos, nos habló de la necesidad de un orden, no cualquier orden, el orden de Dios. Nos habló del respeto a ese orden de Dios, del respeto al orden divino. Nos habló de un liderazgo interdependiente
y nos habló de apelar a la experiencia. Como vimos, no son temas fáciles en nuestra actualidad, son necesarios en nuestra vida. Es necesario conocer la perspectiva de Dios sobre todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y es por eso que pido por la dirección del Espíritu para continuar hoy con la revelación de la palabra de Dios que trae sobre mi vida y espero sobre su vida. Y que sea Él quien siempre esté tomando el control de estas reuniones. Entonces vamos, versículo 17 al 34. Yo titulé 2 secciones que voy a llamar titulé No hay propósito en querer satisfacer tus propias necesidades. Ese fue el título que le puse. No hay propósito en querer satisfacer tus propias necesidades. Y ahí va a estar en el versículo del 17 al 22. Y después el otro de la importancia de la cena del Señor, que es el final del 23 al 34. Vamos a leer entonces, les voy a leer acá, desde el versículo 17. Las razones por las que Pablo no elogiaba a la iglesia de Corinto. Versículo 17. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? No voy a elogiarlos por esto. Claro que no. Hasta ahí el versículo 22. Vamos a resaltar en este pasaje 4 aspectos muy importantes que nos acaba de mencionar los versículos. El primero, la unidad. El segundo aspecto que quiero tocar, que está aquí en la palabra de Dios, es el desenfreno. El segundo, el menosprecio. Y por último, la falta de empatía con el otro. Todos mencionados en la palabra de Dios que estaban aconteciendo en reuniones de creyentes. La falta de unidad, el desenfreno, el menosprecio y la falta de empatía. Versículo 18. Hay divisiones entre ustedes. No hay unidad. Hemos leído en el transcurso de toda la carta cómo Pablo constantemente anima a la iglesia a que haya una unidad, a que se entiendan y se reconozcan como un solo cuerpo. No va a ser la excepción ahora que va a empezar a hablar de la cena del Señor. No va a ser la excepción ahora que va a hablar de las reuniones que están teniendo en torno a una cena que debe ser realmente el momento de mayor gratitud. No debe haber falta de unidad. No debe haber menosprecio. No debe haber desenfreno. Versículo 20 y 21. Cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Se reúnen para satisfacer sus propias necesidades, guiados por el desenfreno. Por eso les pedía que recordaran de pronto esas reuniones en las que han participado en el pasado o en las que de pronto se han visto en algún momento de su vida envueltos. Probablemente a ustedes ya no les pase, probablemente usted nunca estuvo involucrado, pero algunos de nosotros sí. Y me cojo de nuevo como ejemplo solamente para dar la gloria a Dios. Cuando uno asistía a esas reuniones, realmente era con el propósito de pasarla bien. Vamos a ver qué se come de más o qué se toma de más. Y a través de ese tipo de excusas de pasarla bien, de comer de más o de tomar de más, terminar pues equivocándose claramente.
terminar con comportamientos inadecuados, terminar causando daño, terminar hablando de más, hiriendo de más, peleando. ¿Alguno de ustedes de pronto fue partícipe de esas reuniones? Sí, probablemente sí. Probablemente algunos de nosotros estuvimos en ese tipo de reuniones donde parecía un motivo muy agradable, parecía un motivo muy chévere, parecía un tema muy de reencuentro, de amistad, de gozo, de nada malo, y terminó volviéndose un tema de desenfreno, el cuento, el bochincha al otro día, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con esta? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que no hizo? ¿Viste el comportamiento de este otro? Por allá terminó, ¿en qué terminó? ¿Con quién terminó? Una cantidad de situaciones alrededor que, si uno piensa, para nada era el propósito inicial de la reunión, para nada, para nada. Aquí está haciendo un recorderis a la iglesia que para nada tenía que ver la reunión de la cena como congregación, como hermanos, que está diciéndoles deberían estar unidos, y lo primero que les está describiendo es desenfreno. Terminan comiendo de más y terminan embriagándose. No pensamos nosotros, y muy probablemente a nosotros también nos pasó, que cuando íbamos a reunirnos era con eso en mente. El desenfreno, el descontrol, el comer de más o el tomar de más. Probablemente estos hermanitos de Corintios tampoco lo estaban pensando cuando estaban dirigiéndose hacia allá. Pero se les estaba volviendo eso. Según lo que le llega al apóstol en las cartas, se le estaba volviendo esto. Los cristianos nos reímos un poco porque el desenfreno con comer de más, como que lo queremos dejar aquí a un ladito. No, pero espérate, de pronto estamos hablando de emborracharse, eso de comer de más. Puede ser que todavía estemos trabajando en eso. Pero ya vamos a lo del comer de más, no tiene nada que ver con comer de más, sino no pensar en las necesidades del otro, que es el siguiente versículo. Menosprecian a la iglesia de Dios, versículo 22. Y no importa el hermano necesitado, y quieren avergonzar a los que no tienen nada. Y déjeme decirle que de pronto sí vemos ese tipo de actitudes en nosotros, el cuerpo de Cristo. Eso decir que en nuestras reuniones hay mucho desenfreno por el consumo de licor cuando ni siquiera traemos licor es probablemente un tema chequeado en nuestras reuniones. Y estamos hablando de las que uno programa como congregación y familiaridad. Entonces se abstiene porque uno no sabe para quién va a ser piedra de tropiezo, vamos a controlarnos, no vamos a propiciar nada inadecuado y por eso normalmente nuestras reuniones están girando en torno a la comida. Sí, no en torno al licor, eso está chuleado. Cuando miramos otro tipo de reuniones nuestras, del trabajo, de los amigos, de pronto no es solo comida, también licor, por eso el desenfreno, el emborracharse, por ahí pueden aparecer, reflexionemos sobre eso. Pero entonces ahorita vámonos a nuestro pedacito, que de pronto nos toca hoy como creyentes y como congregación. Realmente, en nuestro corazón, cuando vemos el banquete servido y somos llamados a compartir, lo primero que pasa por nuestra mente es mirar para los lados, a ver el hermano necesitado y atender su necesidad y servirle. Y puede que no siempre, o puede que no solamente me pase a mí, de pronto le está pasando a usted también. Ese es el llamado para la cena del Señor, ese es el llamado para nosotros como cuerpo de Cristo. Está servido el banquete, vengan. ¿Vengan a qué? ¿Vengan a saciarse? ¿Vengan a alimentarse? ¿O vengan a compartir y a servir? Con eso cubierto, seguro, igual vamos a salir llenos. Pero no perdemos el propósito de lo que hoy está recalcando el apóstol para la iglesia de Corintio. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están llegando aquí? ¿Están trayendo comida? ¿Para qué? Para sentarse a comer y los hermanitos que están llegando a la congregación que tienen menos posibilidades, no tienen que comer, los vean comer. Ese es el llamado de atención que le está haciendo la iglesia de Corinto. Bien, tomémoslo en nuestro contexto. Espero que ese sea un llamado de atención que nos hace a nosotros como creyentes hoy, de cada vez que vamos a una reunión, cada vez que vamos a un compartir, el propósito sea mirar las necesidades y primero pensar en tu prójimo, en tu hermano. No sentarte primero a satisfacer tus necesidades, porque de pronto sí tuviste la capacidad de traer algo para compartir. Entonces te sientes con el derecho de poder consumir. ¿Está recordándolo?
es simplemente un recordatorio para nosotros hoy que debemos tener muy presente en nuestras reuniones. Entonces, así dicho, cualquier espacio hoy en día que nos invite al desenfreno, al menosprecio o a cualquier reunión sin unidad ni servicio al prójimo es una reunión sin propósito. Absténgase de ir. Entonces tomemos cosas que deberían servirnos para hoy. Si está usted siendo convidado a esas reuniones de compañeros del colegio y esa reunión no tiene como propósito la unidad, el servicio al prójimo, no tiene como propósito sino su consumo desenfrenado de alguna bebida o su consumo de alimentos, no vaya. Si no tiene ese propósito, no vaya. Aplica para todas las reuniones y es lo que estamos llamados a tener hoy como iglesias de la palabra de Dios para utilizar en nuestro día a día. Hoy podemos dar gracias a Dios, porque gracias a su palabra no tenemos excusas para diferenciar el tipo de reuniones que agradan y las que no agradan a Dios. Este tipo de espacios nos permiten salir y reconciliarnos y decir gracias a Dios porque me permites en tu palabra reconocer que no todas las reuniones a las que asisto o a las que me invitan tienen propósito, porque tu palabra es clara. Si una reunión no es para la unidad del cuerpo, si una reunión es para buscar mi desenfreno, para menospreciar el otro, y una reunión no implica servir a mi prójimo, ¿qué hago ahí? Y no estamos hablando solamente de la cena del Señor, porque ese es el propósito de los siguientes versículos. Utilicémoslo para todas nuestras reuniones como filtro. Es bueno poner filtros porque la palabra nos los invita a poner. Ya no tenemos excusas, ya sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada. En el contexto de la palabra de Dios, habla de reuniones de la iglesia en torno a la cena del Señor, como lo veíamos. Pero la invitación a todos nosotros tiene que generar una reflexión más amplia. No se trata de atributos que solo se tienen que guardar en la congregación o solo entre los hermanos de la iglesia los domingos o en el momento de compartir estos espacios. La invitación, como la entiendo yo, es una invitación para nosotros hoy. Es cada una de nuestras reuniones. Estamos llamados a agradar a Dios en nuestro diario vivir. Hagamos estas reflexiones personales. Cuando te citas con tus compañeros de colegio, con tus compañeros de universidad, de infancia, de trabajo, de familia, en fin, de cada una de las reuniones a las que asistimos hoy o nos invitan, ¿cumple con el propósito de unirnos? ¿El de atender las necesidades del otro? ¿O por el contrario, son espacios perfectos para buscar desenfrenos excusados en la complicidad de un grupo? ¿O es el momento de mostrar lo importantes que somos y lo mucho que tenemos o lo mucho que valemos por nuestras posesiones o logros? ¿Sí entienden ese problema que se genera en esas reuniones? Que pueden tener un propósito, un llamado genuino de unidad. Genuino de unidad. Yo he participado en algunas reuniones que con un llamado genuino de unidad, lo que termina uno es en conversaciones de compañeros de colegio de ¿qué tienes tú y qué tengo yo? ¿Valorado en qué? ¿En qué cargo ostento? ¿En qué sueldo gano? ¿En qué carro puedo regalar o compartir o tener? ¿O en qué casa vivo? ¿O a qué vacaciones fui? Y ojo, es sutil. Es sutil. Es sutil cuando empiezan esas reuniones con la excusa de la unidad, empiezan a girar en torno a ese tipo de conversaciones, a ese tipo de intercambios con nuestros compañeros. ¿O no? No se trata de decir qué tenemos o qué no tenemos. Se trata de que, pero amor, ¿cómo no voy a ir a esta reunión de mis compañeros de colegio que no veo hace 20 años? Y vos sabes que pues nos ponemos a hablar del colegio, entonces mejor voy solo, porque pues para ir acompañado te metes una aburrida. Sí, no, la verdad. Sí, mis amigos toman mucho, yo sé, pero ellos, yo voy a estar ahí para reflejarles a Cristo. Es un propósito de unidad, amor. Me voy en pantaloneta y tenis, pues. Me han dicho. No ha pasado nunca. ¿En serio? ¿En serio, excusados en un propósito de unidad, vamos a caminar hacia una tentación de tómate una? Bueno, dos.
3, pues el tufo de una es el tufo de 2, el tufo de 9, el mismo tufo de una cerveza que de 9, se los aseguro. Entonces, ¿a eso estamos invitados en esas reuniones? ¿Es de verdad que ya el Espíritu Santo no nos permite discernir en esa gran excusa de la unidad en donde solo estábamos buscando o nuestro desenfreno o el expresarnos en un posicionamiento social de lo mucho que tenemos? ¿Es verdad? No, ya el Espíritu nos discierne, ya lo sabemos. Y tenemos la palabra para que nos lo recuerde. Ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa. Es que estábamos hablando. No, Andrés está exagerando mucho. Están hablando de la iglesia de Corintios, de la cena del Señor. Y aquí la cena del Señor es esta, en un pancito y un vino. Tan exagerado. No, la palabra de Dios es amplia y es para nuestro entendimiento hoy. Es viva. Es para que hoy entendamos y podamos discernir de que nuestras reuniones tienen que promover la unidad y el servicio al prójimo. Y en ningún caso lo pone como alerta el desenfreno ni el menosprecio. Y así o más claro, porque fueron las palabras que utilizó el apóstol. Bueno, con eso claro, continuamos con el capítulo 11. Y ahora, nuestro tema central, la importancia de la cena del Señor. Jesús dejó 2 ordenanzas para su iglesia: el bautismo y la cena del Señor. Los 2 fueron dados para todo cristiano y cuando participemos en estas, no solo mostramos al mundo nuestra obediencia y amor a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, sino también la comprensión de lo que ello representa y significa. Espero estamos siendo claros. Es en amor y en obediencia. Jesús, él mismo, participó de las 2 ordenanzas. Al iniciar su ministerio público, fue bautizado. Y al final de su ministerio en el mundo, tomó la cena con sus discípulos y dejó claro lo que su muerte y su obra era representada en el pan y el vino que durante la cena se tomó. Pero como todo, podemos convertir las tradiciones o podemos convertir estas cosas en tradiciones y perder de vista el significado para la gloria de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado, puede que no. Y de nuevo los ejemplos solamente para dar la gloria a Dios. Pero hay unos que fuimos formados en la religión católica. Y eso era un rito, no sé ni qué nombre tenía, pero eso era algo importante, había que cumplirlo, había unos pasos. Y efectivamente el del bautismo, muy consciente, a los 2 semanas de nacido probablemente fui bautizado. Y el de primera comunión, también muy consciente, me dijeron que si no hacía la primera comunión no me podía confirmar, entonces fui a una iglesia y tomé la primera comunión. Mucha conciencia, mucha reflexión, mucho espíritu de discernimiento. Obviamente no es nuestro llamado como creyentes. Nuestro llamado como creyentes es que entendamos, que podamos discernir, que realmente podamos dar gracias por esto tan hermoso que recibimos y podamos entender el regalo maravilloso que es hacer parte del cuerpo de Cristo, por el cual no podemos hacer absolutamente nada, no podemos añadir absolutamente nada, porque todo es por gracia. Pero que no podamos añadir absolutamente nada no quiere decir que no seamos llamados a entender estas ordenanzas, a entender cómo fue el transitar de Jesús por la tierra y saber qué significa esto para nuestras vidas, qué significa esto como reflejo de creyentes para evangelizar al mundo también. No se vale no poder responder este tipo de preguntas que parecen fáciles o que parecen obvias para las personas que demuestran algún interés en nuestra vida. Y nos puede pasar. Ve, ¿y qué es eso de la cena? Eso que hacen, ¿cuándo es que lo hacen? ¿Y eso cómo es? Es como allá, como, sí, el vino y una cosita. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El espacio perfecto para explicar lo que significa. El espacio perfecto para presentar el evangelio. O el cómo es, nuestra respuesta es
No, en la iglesia cristiana no celebramos eso. La cena del Señor, no, eso es una tradición católica que realmente, como no tiene un significado tan amplio en nuestra vida, no la hacemos, no la promovemos. ¿Por qué? Porque pronto ese domingo no viniste o porque no tenías conciencia, no tenías esa gratitud enorme que hay que tener en este momento. No se vale, ¿no? Y hoy lo que vamos a traer es el recorderis de Pablo de que no se vale. Entonces echemos una mirada al principio de origen. ¿De dónde vino la ordenanza? Versículo 23. Oigan, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, continúa. Esta ordenanza no vino de Pablo o de Pedro, sino del Señor. Fue dado a la iglesia por el propio Jesucristo en la última noche que pasó cenando con sus apóstoles, como lo recuerda Mateo 26 del 17 al 30. Leemos sobre esta última cena que Cristo comió aquí en la tierra con sus apóstoles, que era el cimiento de la iglesia. Cristo había comido muchas veces con los discípulos, pero en la última cena enseñó que el pan quebrado representaba su cuerpo y que estaba para ser herido por los pecados del mundo, y su sangre, que sería derramada, pagaría el precio del pecado para salvar a todas las personas que se arrepentirían de sus pecados y por fe reciben a Jesús como su Salvador personal. ¿De dónde proviene entonces? Del mismo Jesús. Es claro para todos nosotros como creyentes, es absolutamente claro. Si en algún momento se le olvida, está la palabra de Dios en todo el Nuevo Testamento plagado para volvérselo a recordar. Cualquiera de sus hermanos, en cualquier ministerio. Aquí cuando siempre hablamos, todos los domingos hablamos de lo mismo. Todos los domingos. Cristo es el centro, por eso es que hablamos todos los domingos de lo mismo. Estamos con el deber como creyentes de poder entender a profundidad lo que significa ese momento tan especial, por supuesto. No sé ustedes, pero creo que nos pasa a todos, que solo hasta que reconocemos la importancia que tienen ciertas cosas, le damos el valor que deben tener. ¿Sí? ¿Qué nos puede pasar? Que se nos vuelva tradición. ¿Qué nos puede pasar? Que no se nos vuelva el evento social en el cual hay que llevar al niño para que se vista bonito y podamos hacer una fiesta a ver cuántos regalos llegan. Que se nos vuelva un momento en una ceremonia cotidiana en el cual unas personas se paran, otras no se paran y no se sabe muy bien por qué se están parando o no se están parando. Y quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar y en qué contexto es que se participa. Y lo más importante de todos, ¿y qué es lo que estamos ahí agradeciendo? ¿Qué es lo que estamos ahí recibiendo? ¿Qué es lo que está significando? O la tradición de, es que si yo no hago eso, no recibo aquello, o es que yo no lo puedo hacer porque en este momentico estoy de tal o cual forma. Puros temas de tradición que no pueden estar en nuestra mente y no pueden estar en nuestro discernimiento de la palabra de Dios. Bueno, sabiendo cuál era el origen, sabiendo cuál es el propósito, ¿por qué fue dada esta ordenanza? Para saber por qué fue el propósito. Versículo 26. Decía o dice el versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Mateo 26, versículo 24. Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera,
Después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, y hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Esta cena fue dada para que la iglesia nunca se olvidara el gran precio que la salvación le costó al Padre y a su Hijo Jesús. Para los que reciben la salvación es gratis. Y entonces ahí alzamos la mano todos. Para nosotros, los que recibimos la salvación, es gratis, es sin precio. Pero para quien la ofrece, es un costo, es un precio muy alto. Es la muerte del unigénito Hijo de Dios. El pan quebrado representa el cuerpo de Jesús, que fue clavado en una cruz, y la sangre que salió de su cuerpo como el supremo sacrificio para nosotros. Cuando participamos en la cena del Señor, debemos recordar el precio que nuestro Salvador pagó por nuestros pecados. No se vale no entenderlo. No se vale creer, como a veces me pasa a mí, que las cosas que no me cuestan a mí, que no tienen un precio para mí, no costaron para alguien más, no son costosas, no fue un gran precio. No tenemos nada que añadir, eso no está en discusión, no tenemos nada que añadir. Solo por fe, no tenemos nada que añadir. ¿Lo recibimos? Por supuesto que sí. Para nosotros es gratis, por supuesto que sí, es la gracia de Dios. Pero no podemos en ningún caso confundirnos y entender que como para nosotros no tiene un precio, entonces es barato, entonces no tiene costo, entonces es fácil. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál era el plan? Versículo 33. ¿Cómo debe ser administrada la cena entonces? Cuando os reunís. ¿Cuándo debe ser administrada la cena? Cuando nos reunimos. Esta ordenanza fue dada a la iglesia y debe ser observada cuando la iglesia está junto en una reunión. Jesús dijo: tomad. Jesús dijo: comed, versículo 24. Todo cristiano debe estar en condiciones para participar en la cena del Señor. Esa es una ordenanza. Hagámoslo como cuerpo, hagámoslo unidos, hagámoslo en un momento importante de nuestro reconocimiento como cuerpo de Cristo. ¿Quiénes pueden participar? Los discípulos de Jesús. Quienes pueden declarar con fe que son hijos de Dios por haber recibido la salvación a través de Cristo, ya que es una ordenanza para la iglesia. Todos los creyentes deben hacerlo. Si hay una persona que visita la congregación y no es un discípulo de Cristo, pues se puede abstener de hacerlo. Asimismo, se espera, no hay una ordenanza específica, pero se espera que un creyente sea obediente a Cristo y por lo tanto el bautismo debe haber sido una experiencia vivida, un símbolo de la nueva vida en Cristo. Si no se bautiza, hermano creyente, no está obedeciendo y por tanto puede que no entienda todavía la dimensión de lo que significa la cena del Señor. Puede que no tenga claro lo que representan estas dos ordenanzas, lo que representa el bautismo y la cena del Señor. Y no nos vamos a poner desde acá con doctrinas específicas de la prohibición, sino de lo que entendemos nosotros es el orden. ¿Para quién es la cena? Para el creyente. ¿Y al creyente qué le revela? La palabra. ¿Y qué muestra en la palabra? Las ordenanzas. ¿Quién cumplió las ordenanzas? Jesús. Soy discípulo de Jesús. No entendería muy bien todavía el por qué esté aplazando un bautismo. ¿Somos hijos? Sí, ok. ¿Es por fe? Por supuesto. ¿Hay algo que añadir? No, no es por añadidura. Es por orden, es por amor, es por obediencia. Por último, importante para nosotros como congregación,
debe haber discernimiento. Versículos 27 al 29. Y ojo pues, porque hoy es la cena, ¿no? Ojo, si querían despertarse en este momentico, este es el momento de despertarse. Lo otro, pues está bien, era importante, era la palabra de Dios, pero ojo, creyentes, usted ahorita dice, bueno, vamos a despertarnos, versículo 27 al 29, ya vamos a concluir, que dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Este examen, mis hermanos, no es de culpa. Este examen no es para sentirse culpable por algo o es para sentirse indigno por algo. Pablo está tratando un tema referente a la actitud con la que los hermanos de Corinto estaban tomando la cena. Pensando en satisfacer sus deseos y sin discernir el significado y la condición del prójimo que tenían al lado. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Consecuencia entonces de una actitud equivocada frente a la cena del Señor, para que continuemos. Versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Pablo quiere mostrar lo importante de tener discernimiento y ver la celebración de la cena con reverencia y en actitud de adoración, de reconocimiento de la obra redentora de Cristo. Y concluye diciendo en el versículo 33, así que cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. 34. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Este discernimiento que nos recuerda hoy la palabra de Dios y que presentaba Pablo a la iglesia de Corinto tiene dos componentes esenciales. Resumen de estos 25 minutos. Primero, la comprensión y el significado. Segundo, la obediencia y el amor. La comprensión y el significado que como creyentes estamos llamados a tener. Y estos espacios para entregar lo que dice la palabra y que el Espíritu discierna en cada uno de ustedes. El segundo, la obediencia y el amor, y es nuestra actitud hacia todas estas ordenanzas, la actitud hacia Cristo en cada una de las cosas que hacemos. Entonces quiero terminar nuestro discernimiento sobre la cena del Señor con este segundo aspecto. Voluntariamente aceptamos participar. Estamos movidos es por la esperanza y la fe. Entendemos que nuestra participación en la cena del Señor nos sirve para reafirmarnos, pero también para presentarle a Cristo a otros. Es importante también entender que nos presentamos dejando atrás la culpa del pecado cometido y con arrepentimiento y cambio aceptamos este sacrificio que nos hace libres para agradar a Dios. Nos hace libres para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es de esclavitud, es de libertad de la esclavitud. No es de culpa, no. Esta reflexión no se trata de, ay, soy indigno pecador, ya entendí la prédica de hoy, no puedo volver a participar de la cena hasta que sea santo y agradable y empiece a levitar 3 metros por encima. No, todo lo contrario, es entender que no podemos en nuestras fuerzas. Es entender en este momento, decir, gracias Dios porque no puedo, pero tú sí, tú ya venciste, tú sí puedes y tú me conoces. Y hoy
estoy aquí arrepentido, Señor, doblado ante ti por mis equivocaciones, pero mi culpa no me condena. Mis errores no me condenan. Tú me perdonaste. Tú me amas. Y tú me darás la sabiduría. Tú me darás la fe. Y a través del Espíritu Santo, mañana renovarás mis fuerzas. Señor, tú me revelas en lo que me estoy equivocando. Yo no puedo. Tú tienes el control. Participo confiadamente de tu cena, Señor, porque es con gratitud. Y muestro esta actitud que te agrada, Señor. Esta actitud de amor. Esta actitud de obediencia. Ese es el llamado que estaba haciendo a la iglesia de Corintios. No era un comportamiento específico y entonces vamos a hacer el ritual y vamos a hacer este manual. No, no. No es posible que estés hablando de cualquier reunión, estés hablando de unidad y estés pensando en tus necesidades, en el desenfreno y sin mirar a tu prójimo. No es posible, no es posible. Y cojamos de ejemplo solo la cena del Señor, pero a los corintios les recuerda que no es posible. Que si Cristo está en sus corazones, eso no tiene cabida. Aprovecha este momento para decirle: Dios, aquí estoy, Señor, como tu hija, como tu hijo, rendido a tus pies. Dejo atrás, Señor, todo error, toda culpa, todo pecado, porque sé que tú tienes el control. Te reconozco a ti, Señor, como mi único Señor y Salvador. Me reconcilió.